asistencia. Voy a llamar y tiene que constar presente. Abren su cámara. ¿Ya? Si tardan o esto, voy a pasar al siguiente y en la siguiente ya le pongo tardanza. Entonces vamos a empezar. Agüero Molinedo. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Abra su cámara. Ok, así tiene que ser. Entonces, los que saben la lista ya saben que están. Apasa García. Presente, doctor. Bueno. Arias Tume. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Lucero. Aiquipa Ortega. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Paola Alexandre Vaca. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Raimi Cris. Presente, doctor, buenas noches. Bueno, Raimi, ¿tienes algún problema con tu foto? ¿No sabes colocar la foto? Recién estoy poniendo, sí, no sé colocar, pero ya estoy poniendo ya. Ok. Jorge Yorman. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Milagros Hilary. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Friné Calderón Abarca. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Friné. Jean Melín Carrión. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Jean Melín. Joaquín Gabriel. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Esmeralda Yeliseli. María Concepción. Doctor, buenas noches. Buenas noches. María Concepción. Esmeralda. Sí, doctor, estoy tratando de poner la foto. Ahorita la pongo, por favor. María Concepción. Presente, doctor, buenas noches. Su foto, María. Sí, doctor, estoy cargándole, Okay. por favor, un minuto. María del Pilar Flores. Sandra Esther. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Diana Alexandra González. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Diana. Álvaro Joan Goizueta. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Rosa Elida Gutiérrez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Rosa Elida. José Manuel Hualpa. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Tiene que poner su foto. Parece que está de incógnito, José Manuel. ¿Ya? Ronnie Amberson. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Rosaluz Larota Mamani. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Rosaluz. Mario Yulinio. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Mario Yulinio. Gilbert André. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Joel Jorge. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Joel. Harold Edelfre. Buenas noches. Rosa Elizabeth Quispe. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Laura Moraima. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, Laura. Mónica Marcela. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Wilmore Andrea Mir. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Wilmore. Piero André Sánchez. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Daniela Sonco Rivera. Presente, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Daniela. Lori Joan Tribeño. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Lori. Miguel Enrique Valdés. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Rosa Mashenka. Rosa Mashenka. Presente, doctor. Buenas noches. Rosa Mashenka. Presente, doctor. ¿Dónde está? No la veo. Doctor, ¿me escucha? Sí, pero no te veo en la pantalla. Claro, doctor, mi cámara siempre. A ver. A Rosa Mashenka. Ok. Ya. ¿Y por qué no aparece usted en la? Ok, Rosa Mashenka. Shadir Denis. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Shadir. Alcides Sebastián. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Alcides. Y Marjorie Damilet. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, para tardanza, segunda lista, básicamente sería María del Pilar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ok, voy a cerrar asistencia. La única. Así eres la única, ojalá que. Muy bien. Entonces, no se olviden las fotos. Y tiene que ser una foto. María Concepción todavía falta. José Manuel tiene que cambiar una foto que sea, que se le reconozca. Y ya está. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy. Nuestro delegado está Harold. Ok, nos han programado de 7 a 9, en realidad deberían programarnos de 8 a 10, ¿no? Hay que hablar esto, por favor. Yo también voy a mandar la comunicación para que aparezca ya como tal. ¿Ya? No hay problema. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a la parte conceptual. Y, a ver, déjenme ver aquí. Este es tesis. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a hacer la presentación y le vamos a pedir a Esmeralda que nos lea esa lámina, por favor. ¿Qué es un problema de investigación? Es un estado de insatisfacción en el conocimiento o en la realidad que requiere una respuesta o solución. Es una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Muy bien. Tú eres Esmeralda, ¿verdad? Muy bien, vamos Sí. a ver. Esmeralda. Y vamos a revisar. Wow. ¿Qué número eres tú, Esmeralda? 13, doctor. 13. Muy bien. Ok.
A ver, ¿cuál es tu idea principal de lo que sería tu problema de investigación? Te escuchamos. Bueno, mi problema yo planteé más o menos el analizar el tiempo de espera el tiempo de espera para la atención al paciente y la satisfacción que pueda tener ese no tras la consulta. El problema es de que muchas personas siempre se quejan de lo mucho que se demoran o de que lo mucho que esperan para ser atendidos, ¿no? Muchos dicen se demora mucho, tarda mucho, no me atiende hasta ahora o demás, ¿no? Muchos comentarios como estos. Por eso me gustaría tal vez analizar cuánto tiempo espera, ¿no? La cantidad o tal vez también o qué especialidad tiene una mayor tardanza o una mayor demora para la atención. Uh-huh. Pero si uno quisiera hacer esa investigación, la respuesta sería obvia, ¿no? ¿O hay algún lugar donde eso no es... el tiempo de espera no va a generar el nivel de insatisfacción? Sí, bueno, según lo que he leído, muchos demuestran que el tiempo de satisfacción más sobre todo es bueno cuando no esperan mucho, ¿no? Eso se sabe ya. Y en general vas a encontrar que el tiempo de espera es muy... O sea, no es adecuado, ¿no? Difícilmente vas a encontrar un servicio. ¿Sí? Si vas al hospital regional, de hecho el tiempo de espera es muy grande, ¿no? Entonces, ¿para qué investigar una cosa en la cual ya la respuesta es obvia, ¿no? Habría que ver, ¿no? Pero para empezar no es una cosa que realmente uno diría, pues, wow, ¿no? Porque mire, es un estado de insatisfacción en el conocimiento o en la realidad que requiere ¿Es un estado de insatisfacción? No, se conoce que eso existe, o sea, no... Hacer una investigación no va a mostrar que hay un estado de insatisfacción. Ahora, ¿es una discrepancia entre lo que es y lo que debe ser? Sí. Pero igual la respuesta es obvia, ¿no? ¿Qué motiva para ti hacer este estudio? Bueno, siempre la mayoría o casi todos los pacientes siempre se quejan cuando salimos de rotar o demás, siempre dicen, se demoran tanto, ¿por qué se demoran tanto, no? O siempre mencionan ese tipo de comentarios. Sí, pero ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te preocupa? Tal vez su poco entendimiento, no sé, a veces nos demoramos mucho más, tal vez al realizar un examen físico más completo o hablar con el paciente, ¿no? Y a veces los pacientes no entienden eso. Uh-huh. Ahora, en realidad las encuestas de satisfacción tienen implícito el concepto de tiempo de espera, ¿no? Sí, doctor. Entonces, sí, o sea, si ves el ser cual, la encuesta estandarizada, ya se ve tiempo de espera, ¿no? Ahora, cuando uno establece una relación de dos variables, uno tiene que preocuparse como problema en lo que es la variable dependiente. Y tú todo el rato estás hablando, ¿cuál de ellos sería la variable independiente? ¿Cuál sería la dependiente? Sería entre la satisfacción, su tiempo de espera y la satisfacción al final. Identifícame bien, ¿cuál es la independiente y cuál es la dependiente? No me estás respondiendo. ¿Alguien quiere opinar, me parece? ¿O alguien quiere ingresar a la clase? Ok. A ver, te hemos hecho una pregunta, nos gustaría... Porque yo voy a preguntar, ¿no? Esa va a ser mi función.
Y si no convence, no va. O sea, la idea podría ser, pero si no tienes claridad, ¿qué aspectos considera, por ejemplo, las encuestas de satisfacción del usuario? Lo que yo revisé era en cuanto a la satisfacción, hay cuestionarios donde ponen como bueno, regular, o insatisfecho, o en cuatro ítems, que no me equivoco, doctora. No, pero tendrías que ver pues con ya las normas que existen a nivel del país, ¿no? Bueno, yo encontré estudios, sobre todo en Lima, pero eran de estomatología o enfermería, pero respecto a lo que es medicina casi nomás era sobre enfermería o estomatología. No hay cantidad, sobre todo a nivel de maestrías, a nivel de pregrado, en la misma Andina hay. Yo he asesorado por lo menos un estudio sobre satisfacción del usuario, ¿no? Ahora, es otra cosa, ¿no? Si no saben buscar, saben hacer búsqueda bibliográfica, sí, o hagan una buena búsqueda. No saben, aprendan. Pero, digamos, no es una cosa que ustedes tengan que ver ese asunto, ¿no? Porque si no, por eso he preguntado, ¿qué conoce sobre la satisfacción del usuario a nivel del país, ¿no? Entonces hay toda una normatividad. Entonces, si no conoces eso, o sea, vas a tener dificultades, ¿no? Entonces, nuevamente, no basta con que parece que la idea puede ser buena, pero en general, digamos, la encuesta ser cual es una encuesta estandarizada y tendrías que valorar en función de la normatividad, si es que fuese posible el estudio, ¿no? No me queda claro que realmente sea algo que valga la pena ser estudiado, ¿ya? Entonces, de ti depende de que nos demuestres cualquiera sea el tema, de que eso es algo que vale la pena ser investigado. Muy bien. Pasamos a otra persona. Entonces, en general la pregunta va a estar asociado, es un estado de insatisfacción en el conocimiento o en la práctica, que requiere una respuesta, una solución. Y en este caso hay varios estudios, ¿no? Por ejemplo, en la maestría en salud pública, en los últimos tiempos hay cantidad de este tipo de estudios que se han hecho en Cusco, incluido en el pregrado. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y lo otro es hay que leer más. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a salir de aquí. Y vamos a... Wow, ¿dónde está? Ahora sí. Entonces vamos a rueda de sorteo. ¿Cuántos alumnos son? 39. Ok. Tengo 37 en el registro.
Ya, eso es lo que tengo en el listado que me han alcanzado. Voy aquí. Ok. Vamos a la primera. Cuatro. Nicole Araceli Aiquipa. Presente, doctor. Buenas noches. Nicole está ahí. Buenas. A ver, te escuchamos, Nicole. Bueno, mis problemas de investigación son los siguientes. Primero, he visto que la región del Cusco y el Perú en general. Sí, un momentito, por favor. Sí, déjame ver. Déjame chequear esto de aquí. Tú eres el número 4, ¿no? Sí, doctor. Solo pueden presentar una idea de investigación, la más importante que ustedes hayan encontrado. Tiene 3 a 5 minutos para que nos pueda a todos, digamos, convencer de que lo que están planteando es algo que requiere ser investigado. Te escuchamos. Ok. Bueno, como iba diciendo, la región del Cusco y Perú en general está enfrentando una compleja interacción entre los factores políticos, sociales, que están afectando la economía y la canasta básica de los hogares. Por ello, los más vulnerables son los niños menores, ya que según la encuesta nacional de hogares realizada en el 2022, hay un 11.7% de los niños menores de 5 años que han presentado diarreas en las 2 semanas previas a la encuesta nacional, y mostrando como resultados que hay un aumento en el 2.3% a comparación prepandemia. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe una correlación entre el nivel socioeconómico de las familias y la prevalencia de enfermedades gastrointestinales en niños menores de 5 años en la región del Cusco después de la pandemia? Ese sería, doctor, mi tema. ¿Cuántos estudios similares o parecidos has visto o has encontrado? Por ejemplo, en el repositorio de la universidad encontré estudios similares, pero antes de la pandemia, que se han publicado en el 2018. Explícanos uno de ellos. Por ejemplo, ahorita no me acuerdo, doctor, he perdido mi hoja de resumen. ¿No te acuerdas? Sí. No hay nada que hablar. Sí, doctor, disculpe. ¿Sí? Ya, o sea, si no hay nada no hay nada que hablar. Entonces tiene que resumir. En el estudio realizado en tal lugar, tal, por tal, cuyo título es tal. Se hizo un estudio cuyo objetivo fue tal. O sea, hay que hacer una presentación. Entonces, correcto. Mire, vamos a ver. En el caso tuyo, en realidad, ¿cuáles serían las variables en estudio? Nicole. ¿Está ahí, Nicole? Sí, doctor. Ya. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Bueno, mi variable dependiente sería la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años en la región de Cusco, post pandemia. ¿Y la variable independiente? Sería el nivel socioeconómico de las familias. Ok. Vamos a ver dónde encontramos algo aquí para explicar esto, ¿no? Porque ya necesitamos tener claridad en las cosas que vamos a hacer. A ver, déjame ver. No estoy encontrando por aquí. Ok, déjame ver. Entonces... Ok.
Denme un espacio para encontrar. Voy a buscar. Entonces, para que la cosa quede clara con todos, ¿ya? Vamos a aclarar los conceptos, ¿no? Entonces, antes teníamos un curso de epidemiología, pero también se supone que les han debido hablar de esto en el curso de metodología de la investigación, ¿no? Pero si no lo han hecho, lo vamos a hablar ahora, ¿no? Wow. Ok, ya logramos encontrar. Y todos atentos, ¿no? Muy bien, aquí está. Bueno, no tengo algo exactamente como eso, pero ok. Entonces, todos atentos para que ya no estemos. Muy bien. La causalidad empieza con este modelo, el modelo unicausal, donde una supuesta causa produce un efecto. Y así es como se empezó un poco a interpretar el tema de la causalidad. Y esto surge con la aparición o el descubrimiento de los agentes etiológicos. Entonces, en ese caso, tuberculosis o el bacilo de Koch era sinónimo de la enfermedad de la tuberculosis. El virus del sarampión era la explicación para que se produzca el sarampión. Hoy sabemos que esto no es suficiente. Hoy sabemos que en realidad hay un modelo multicausal, ¿correcto? Pero en este modelo multicausal, vamos a ver por aquí, lo vamos a, no hay, pero lo vamos a graficar nosotros. Vamos a movilizar. En este modelo multicausal, en realidad, en esta relación donde varias causas están relacionadas a un efecto, ¿correcto? Vamos a ver. Entonces, vamos a... Entonces, ¿qué ocurre, jóvenes? Ocurre que en esta relación de causa-efecto, donde la supuesta causa está constituido por la variable independiente o independientes y el efecto es el supuesto efecto, la relación causa-efecto. Esta relación usualmente
puede estar distorsionado o pueden haber lo que se llaman variables de confusión. A esas variables se le llaman variables intervinientes, ¿no? O sea, en esta relación de causa, una o más causas producen un efecto. Ocurre que hay unas variables intervinientes o variables confusoras y que pueden alterar y de hecho que alteran la relación entre causa y efecto, más, menos, pero lo alteran. Y esas variables confusoras, ¿correcto? Usualmente se refieren a las variables denominadas marcadores de riesgo. Eso tiene toda una explicación desde la causalidad. Necesitaríamos una clase para explicar todo eso. Solamente decir que esas marcadores de riesgo, variables confusoras o variables intervinientes son características relacionadas a las personas, como edad, que es el mejor ejemplo, sexo, grado de instrucción, nivel socioeconómico, ¿no? Estado civil, religión, etc. Por lo tanto, estas características que son los marcadores de riesgo no pueden ser considerados variables independientes o la supuesta causa. ¿Correcto? Entonces, en la propuesta que nos hace su compañera, ¿correcto? Entonces, está tratando de establecer una relación entre una variable confusora y la enfermedad. Y claro, no puede hablar uno de nivel socioeconómico con la prevalencia, sería con la enfermedad, porque la prevalencia es otro concepto. ¿Correcto? O sea, de inicio, esta es una idea que no, como está planteado, no va. Tengo que decirlo de frente, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir y vamos a continuar conversando. Yo voy a mover aquí la ruleta ganadora. A ver dónde está la ruleta. Déjeme ver. Wow. Voy a mover. No están viendo todo. Con fines de ahorrar tiempo. El número 1. Milagros Victoria. Presente. Ok. La escuchamos, Milagros. Ya, doctor. Bueno, el tema que me planteé es factores que influyen a la falta de respuesta de sales antimonales. Nuevamente, la idea no es plantear el tema, sino plantear el problema, ¿no? Y luego del problema, me dicen cuál es el tema. Esa es la lógica. Ya, bueno, era más que todo, un momentito. Mi tema principal, el problema principal que pude ver es que hay factores que están influyendo en una mala respuesta a lo que son las sales antimoniales, en lo que son pacientes con leishmaniasis, más que todo en el hospital regional del Cusco. Esto se ha podido observar, bueno, primero que nada, para poder ver trabajos similares en lo que es los repositorios de la universidad. No encontré ninguno que tenga algo que ver con eso, pero en diferentes páginas y también en algunas otras fuentes, encontré, por ejemplo, la falta de respuesta al estibiclonato de sodio en pacientes con leishmaniasis en el Hospital de Santa Rosa en Puerto Maldonado. Bueno, vamos a ver nuevamente para todos, pero está bien. O sea, si no se ha hecho la investigación aquí y lo voy a hacer, no es una justificación, ¿correcto? Tiene que empezar a explicar y todos
desde el tema, ¿qué es lo que preocupa? ¿Qué es lo que llama la atención? La escuchamos. Ya, doctor. Bueno, en todo caso, sería lo que en la mayoría de pacientes que se ha estado presentando en los últimos años, ha habido una mala respuesta a lo que es ¿cómo se diría? La primera línea de tratamiento en lo que es la leishmaniasis. Muchos de los pacientes no están respondiendo efectivamente al tratamiento con estiogluconato de sodio, y muchos son o regresan con con el mismo problema. Esto más que todo, según lo que he podido observar, algunos presentan o dependen del tipo de leishmaniasis que han presentado, y también depende en todas las zonas que han podido presentar, que al parecer el tratamiento no está funcionando. Otra observación también que pude ver en este problema es que la guía que se está manejando, por ejemplo, en los hospitales, más que todo en el hospital regional, es de 2008, y hay muchas actualizaciones que no lo han, no hay una actualización nueva que sea de la guía del 2008 hasta este año. Ya ha pasado aproximadamente más de 12 años que siguen con esa guía, y parece que también el tratamiento es inadecuado en muchos de los pacientes y no están respondiendo. Tú ya no puedes, digamos, a estas alturas especular, ¿cierto? Ya, muy bien, la guía es antigua. ¿En qué la guía falla? ¿Cómo debería decir la guía? La anterior semana fui a averiguar más sobre mi tema y pude averiguar, a ver, un momentito, doctor, acá lo tengo anotado. Una de las cosas que también está apareciendo es que hay un tratamiento fuera de la primera línea que se usa con el estiogluconato de sodio, que es el Glucantine, que es otro medicamento. Vamos a ver. Que ese medicamento, por ejemplo... Por la tangente. Yo no te he preocupado eso. Yo no te he preguntado eso. Te he preguntado si tú cuestionas que es antigua. La pregunta es, eso que cuestionas, ¿por qué lo cuestionas? ¿En qué está mal ese esquema? No te he preguntado si hay otro, no, te he preguntado sobre lo que estás hablando. Ya, doctor. Bueno, mi cuestión es que, de acuerdo a la guía, se utiliza incluso otro medicamento, que es... no recuerdo el nombre del medicamento, que es en primera línea, pero no, al parecer hay muchos pacientes. Escúcheme nuevamente. O sea, te sigues basando en la norma. Tú estás considerando la norma, pero deberías saber la norma en qué está mal y qué debería ser. ¿Sí? No te bases en que la norma es antigua y ya, como es antigua, debe estar mal. O sea, la pregunta es, ¿en qué está mal la norma antigua? Hay una falta de efectividad en el tratamiento que proporciona... No, pero esa no es la pregunta. O sea, que la efectividad puede variar en función de ciertos factores, que es lo que pretendes estudiar. Te estoy preguntando sobre las guías que tú puedas conocer respecto a este tema y por el cual dices, oye, esta guía es antigua. ¿Qué pasa si la guía es vigente? No lo sé. Bueno, creo que me faltaría averiguar más en ese aspecto, en todo caso. Claro, porque mira, cuando tú me dices estiogluconato y luego dices glucantime, en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? O casi de lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Solo son esquemas basados en disponibilidad de medicamentos o que el país compra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea no es esa, ¿no? ¿Y por qué quieres estudiar esto? ¿Qué te motiva?
Que muchos pacientes están cayendo en reincidencia, o sea, si reciben el tratamiento y después de meses aproximadamente nuevamente regresan con el mismo problema. ¿Cuál es la tasa de reincidencia en hospitales regionales en los últimos años? Eso todavía no encontré, doctor, en específicamente en el regional. Hay que averiguar, porque si no, no hay modo de sustentar, ¿no? Mira, el tema podría ir, pero si tienes que leer, ¿no? Tienes que encontrar datos. Toda esa información existe, ¿eh? Yo tengo esa información, pero no te la voy a dar, tú tienes que conseguirla. ¿Sí? Ya, doctor, está bien. Ok, pero puede ser. No. Tienes más o menos, pero podría ser. Doctor, una consulta más. Bueno, hablando del tema que le propuse, el problema que le propuse, también se puede hacer tal vez algo relacionado como un refute o algo así sobre la guía del 2008, en este caso, o no. ¿Una qué? Como no sé cómo decirlo, algo como una refutación a la guía. No. Lo que yo te pregunto es la refutación, no, eso no es la investigación. Tú tienes que conocer el tema a profundidad en varios aspectos. Entonces, cuando tú hablas, dices la del 2008 es muy antigua y es original, tú tendrías que decir, pues mira, en realidad ahora el esquema es tantos miligramos por kilo de peso, el esquema debería ser por más tiempo, menos tiempo, no lo sé, pero eso deberías saberlo tú, ¿no? Está bien, doctor, gracias. O sea, eso no es para la investigación, porque eso es lo mínimo que te van a preguntar cuando tú sustentes la idea de investigación. La primera alumna, ¿quién fue? ¿Cómo se llamaba? La primera alumna. Esmeralda, presente. ¿Su apellido? Chalco Moreno. Chalco. Ya, sí, para ir. Chalco Moreno, ¿no? Sí, doctor. 12 ya. Era satisfacción, sí. En algunos casos, como donde claramente, por ejemplo, en eso de nivel socioeconómico y todo eso, no tiene mucho pies ni cabeza, esperamos que no le dé el síndrome del primer amor, ¿no? ¿Eso qué significa? No se aferre a esa idea de investigación porque no tiene futuro. Y no permita que le dé el síndrome del primer amor, ¿no? ¿En qué consiste eso, dirá? Consiste en que a veces, como con el primer amor que uno tiene y se decepciona, uno trata de aferrarse y dice, después de este primer amor no hay nada. Prefiero la muerte. No, claro, estoy exagerando, ¿no? Igual, después de este tema, no hay nada. Este tema o nada. Entonces, si ya el profesor le dice, mira, en realidad esto no tiene mucho futuro, tiene que cambiar y buscar otra idea y leer. No se trata de venir con 2, 3 temas, no, tiene que ya leer algo también, ¿no? Y tiene que fundamentar y tiene que ver este tema. Muy bien, vamos a ver aquí. Oh, algo pasa aquí. Wow. Déjenme ver, algo está aquí pasando. ¿Qué pasó aquí? Ok, aquí está la ruleta. ¿27? ¿Quién es el 27? Vamos a ver, aquí está mi lista. Y el 27 es
Laura Moraima Quispe. Laura Moraima. Doctor, buenas noches. Disculpe, soy creo 29. No, yo tengo nuevamente, yo tengo una lista oficial de 27. ¿Correcto? Eso significa que hay dos alumnos que tal vez no se han matriculado, pero en la lista aquí son 37. Entonces, el número 27 para mí es Laura Moraima Quispe Sarmiento, ¿no? Entonces, yo voy a trabajar con este, ¿no? Entonces, a nuestro delegado tiene acceso, ¿verdad? A esto, pida. Y sí, no, por eso, es que el que está en la ESO se supone que es la actualizada, ¿no? Entonces hay que pedirle a la señorita o a la señora Carmen o esto. No, es con alumno, tiene que ver la escuela profesional, entonces la señorita Kelly. ¿Correcto? Ok, la escuchamos, Laura. Doctor, buenas noches. Sí. Bueno, con respecto al, iniciando con el problema, es el siguiente. Bueno, buscando y entre las noticias más o menos, me percaté de una noticia que pues salía constantemente acerca del distrito de San Jerónimo de la ciudad de Cusco, el cual, por ejemplo, en algunos diarios los titulares eran acerca de que las ladrilleras contaminaban gravemente la ciudad del Cusco, emitiendo pues gases tóxicos y cancerígenos en la ciudad. Asimismo, me encontré también al hacer una revisión en el internet de que también habían varias ya denuncias contra esta contaminación pues que originaban las ladrilleras en Cusco y que ya venían desde muchos años atrás, ¿no? Por ejemplo, encontré que hay denuncias que vienen desde el 2007 incluso. Y bueno, a raíz de todo esto, doctor, en lo que yo me quería pues abocar más o menos mi estudio era acerca de la salud ocupacional en sí. Entonces, encontré pues no que la salud ocupacional es una ciencia multidisciplinaria que abarca pues varios aspectos, ¿no? Entonces, el cual tiene como una finalidad promover y mantener pues un alto grado de posible bienestar físico, mental, social en los trabajadores. A todo esto también había encontrado de que, por ejemplo, la UEFA, el cual es un organismo, publicó un informe en el 2018 donde se encontró pues de que en este lugar esta actividad remontaba desde 1978 todavía, ¿no? Y de que más o menos se encontraban, de que las unidades productivas de este lugar habían aumentado en número para dicho año. Y también de que dentro de esto, pues ellos habían comprobado de que había un impacto ambiental definitivamente. Entonces, yo más o menos al querer abordar pues esta problemática, encontré de que también pues en este informe indican de que la exposición a estos humos y también la manipulación a estos materiales tóxicos pues ocasionaba riesgos, ¿no? Y de que trabajar bajo estas condiciones de trabajo, por ejemplo, podía ocasionar problemas musculoesqueléticos, dermatológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos y también otros trastornos relacionados, por ejemplo, con el estrés laboral. Entonces, me pregunté, pues, de qué forma yo podía quizás englobar o abrazar todos estos aspectos, ¿no? Y más o menos el título en el que estoy trabajando o más o menos quiero enfocarme es en la calidad de vida a la cual la población de los trabajadores está pues directamente expuesta, ¿no? Entonces, por allí más o menos iba mi idea, doctor.
Vamos a ver, pero en tu idea ninguna de las tres que has planteado está ahí, ¿no? No, sí está. Es, en la primera, doctor, es salud ocupacional. Claro, pero no es pues calidad de vida, o sea, es salud ocupacional. Sí, es O es lo que... mismo. Sí, doctor, es que solamente puse el problema, no, y como al momento de leer lo que nos mandó el mensaje en el WhatsApp, yo entendí que solo teníamos que poner el problema y solo puse como algo general, pero en sí no sería como mi título y recién he estado averiguando y haciendo algunas búsquedas. Ok, mira, te comento. Sí, este es un estudio que va a ser la misma Jereza porque es un problema serio. Dos, cuando tú dices calidad de vida en los trabajadores, solamente tienes una variable, no tienes dos. ¿Sí? Doctor. Tres, la factibilidad. Difícilmente los dueños de las ladrilleras van a permitir que tú hagas ese estudio. ¿Sí? A ver, le echan la culpa a las ladrilleras de que las ladrilleras están produciendo más casos de cáncer, de fibrosis, de POC, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Tú crees que fácilmente te van a permitir que tú vayas y encuestes a sus trabajadores? O sea, el tema es interesante. Claro, solamente estás viendo una variable, podrías ver dos, no hay problema. El tema es interesante, pero yo veo la factibilidad casi nula. ¿Sí? A pesar de que encuentro otra variable, doctor, estaba viendo más o menos. Puedes ver otra variable, pero igual no vas a poder, porque no te van a permitir que hagas las encuestas. Y... Claro, o sea, es una cuestión real, o sea, no. O sea, en realidad incluso hay otras posibilidades, ¿no? Pero son ya estudios poblacionales, ¿no? Entonces, el tema que tú planteas es interesante. Y claro, podrías ver algo asociado a una variable que ya has identificado, pero igual, la factibilidad de su ejecución es bajísima. Y entonces, ¿para qué haces un proyecto donde la factibilidad, porque la factibilidad puede ser económica, temporal, puede ser la factibilidad metodológica, ¿no? Hay muchos tipos de factibilidad que uno tiene que evaluar. Y aún así encuentres otra variable, el problema de aquí va a resultar siendo la factibilidad de la ejecución del proyecto de investigación. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, va a ser bien difícil. Hay que... Pero, doctor, si se hallara alguna forma, digamos, de poder acceder a la población. Mira, te estoy hablando de la experiencia, ¿sí? O sea, que no te da el síndrome del primer amor. Del primer amor. Ya está. Ya busca otra idea. Pero, o sea, la idea es buena. Puedes seguir hurgando hasta detectar exactamente qué podrías estudiar. Pero aquí te vas a encontrar porque incluso están en juicio, ¿no? O sea, todos los habitantes que viven en San Jerónimo y todos los alrededores están en juicio con los dueños de las ladrilleras, ¿no? Y están pidiendo indemnización, etcétera, etcétera. Si tu estudio demuestra que incluso sus trabajadores están mal, tienen mala calidad de vida, entonces, si tú fueses el dueño de una de esas ladrilleras, ¿permitirías que alguien venga a hacer el estudio? Doctor, bueno, me puse, no sabría cómo definir en esta parte. Leí también de que ellos estaban, por ejemplo, están en los diarios, también aparecen donde están haciendo marcas, pidiendo que les cambien de lo artesanal a lo mecánico. No, está bien, todo eso. Yo lo conozco porque he hablado con las personas que han sido involucradas, con las personas que han sido afectadas. O sea, conozco el tema a profundidad, ¿no?
y estamos planteando un estudio de cohorte que puede llevar tiempo para demostrar algo desde la Jerez a Cusco, ¿no? Y tú necesitas algo rápido, ¿sí? Ok. Sí, doctor. Muy bien. No, la idea está bien, pero ahí el tema de la factibilidad. Entonces, tema realmente muy interesante. Tres. Voy a ver en mi lista 3. Lucero Yadira Arias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bien, doctor. El problema principal es el retraso en el que yo estoy planteando, es el retraso en el diagnóstico de cáncer gástrico. Revisando estadísticas, he visto pues que el cáncer gástrico constituye un importante problema de salud porque debido a su alta letalidad, ¿no? Posicionándose como la primera causa de muerte. ¿Qué te hace pensar que eso es así? ¿Qué has revisado? Doctor, he visto estadísticas, he entrado a las estadísticas del Globocan y Háblame de eso. Ya. He revisado las estadísticas del Globocan, que la última actualización que tienen, bueno, vi del 2019 y la última que es del 2020, donde en el Perú pues se registraron 6.300 nuevos casos y ubicándose como el tercer cáncer más frecuente en nuestro país, pero en el que asimismo ese mismo año hubo 4.979 muertes, consolidándose como la primera causa de muerte entre todos los cánceres. Ahora, he revisado también estadísticas de la Jereza, donde vi que para el periodo 2021-2022, pues el cáncer de estómago tenía una incidencia de 52 por cada 100.000 habitantes y algo también... ¿Doctor? Sí. Ya. Y además también ver que la tasa de incidencia, como había mencionado en los casos del 2020, pues observamos que la tasa de incidencia es similar a la tasa de mortalidad. ¿Eso por qué? Porque hay, cuando los casos son diagnosticados en etapas tardías, ya en etapa 3 y 4. Entonces, esto también conlleva que haya una pobre sobrevida de los pacientes. Entonces, lo que yo me estaba planteando era ver los factores asociados al retraso en el diagnóstico de cáncer gástrico, doctor. Eso era mi idea. Ese es el problema de investigación. ¿Eso está en tu cabeza o está en la realidad? Eso está en la realidad, doctor, porque es lo que he visto. No me ha dicho nada de la realidad. Ya le voy a seguir dando números, doctor. Ahora, lo que también he averiguado, bueno, he visto estadísticas que el 70% de casos de cáncer son diagnosticados en estadios 3 y 4, esto para el año 2021. ¿Dónde? Y también he visto... ¿De dónde es ese dato? Ese dato, doctor, lo he sacado del Centro Epidemiológico a nivel del Perú, doctor. No es el número exacto, pero lo saca del Centro Epidemiológico. El problema está bien, pero el problema tiene que estar centrado en un determinado lugar, tiempo, espacio y persona específico, ¿no? Pero si me dices en el Perú, ¿o va a ser un estudio a nivel nacional? No, doctor. Ya, entonces, pues te preguntaba, ¿está en la realidad o está en tu cabeza? O sea, en el buen sentido de la palabra, o sea, cuando te digo en la cabeza es porque tienes información, es la que produce más muerte, ya, está muy bien eso, no estoy diciendo que no esté bien. Lo que estoy preguntando es, o sea... los datos... Cuando uno plantea una investigación, tiene que ser en una realidad concreta. Y está bien que pidas esa información general. Esa información general tiene que ver con la descripción de la realidad problemática. Pero lo otro tiene que ver con la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. Entonces, eso es lo que yo quiero un poco saber.
Sí, doctor. El único dato ahorita bueno, esos son datos a nivel nacional, ¿no? Como usted menciona, y el único dato ahora que tengo de Cusco es ese de la incidencia de cáncer que fue de 52 por cada 100.000 habitantes en el periodo 2021-2022. Claro, entonces Es a nivel de el Cusco. problema todavía está en tu cabeza. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que idealmente uno parta de la realidad. ¿Sí? O sea, por decir, estoy en el hospital X, Y o Z, o estoy en la comunidad donde quieran hacer el estudio, ¿no? Usualmente hacemos en los hospitales, ¿sí? Pero podría ser un estudio en la comunidad o en un grupo poblacional. Entonces la idea es, por ejemplo, su compañera que nos acaba de hablar de las ladrilleras, etcétera, ella tiene clarísimo dónde está el problema, ¿no? ¿Sí? Es en San Jerónimo. Y tiene algunos datos, tiene alguna cosa, o puede conseguir datos. El problema de ella es la factibilidad. En tu caso, estás partiendo desde la teoría, desde lo que piensas, de lo que consideras que puede haber basado en información general. Y claro, puede que algo de eso esté ocurriendo también en el nivel local. La pregunta es ¿dónde? Y en ese lugar que es dónde, tendrías que empezar a investigar, ¿no? Respecto a... Sí, doctor, estaba yendo a investigar para pedir los datos a nivel de MINSA, pero no los obtuve aún. Claro, pero ya tienes que empezar. Entonces, miren, jóvenes, y tus ideas, tu listado, dice diagnóstico tardío de cáncer. En realidad, si tú me presentas esa idea, no hay nada, tienes que plantearme el problema, ¿no? Sí, doctor, yo también le mandé solo el problema y no las dos variables. Nuevamente, no solo es para ti, eso es para todos. Pero ya hay más de un caso, estoy viendo que diagnóstico tardío, pero o sea, ¿qué hay del diagnóstico tardío? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si quieres hacer ese estudio en un lugar XY y el diagnóstico no es tan tardío? Por eso, nuevamente, ¿dónde quieres hacer el estudio? ¿O no tienes idea? ¿No tienes idea? Bueno, piénsalo, averigua, pide información, pero no puedes estar ahí. Ya tenías que haber pedido la información tanto al MINSA como a la Geresa a través de la plataforma virtual o etcétera, etcétera, ¿no? Porque de eso se trata, o sea, de contextualizar algo que parece que es un problema que requiere ser investigado. Miren, jóvenes, se está viendo en la pantalla, ¿verdad? Ok. A ver, estamos hablando con Lucero y Adira. Más o menos, ¿qué te llama la investigación? O sea, ¿qué es lo que quisieras estudiar? Yo quisiera ver, doctor, los factores más que nada organizacionales que se muestran como pilares débiles para el diagnóstico del cáncer gástrico. O sea, ¿qué está fallando a nivel de los sistemas de salud? Ok, pero no solo el sistema de salud, pues puede haber otras cosas, ¿no? Sí, doctor. Ya luego en el camino, ya. ¿Quieres ver los factores por los cuales hay un retraso en el diagnóstico de cáncer? Muy bien. Entonces, miren, para la evidencia objetiva, a ella le estamos cuestionando, en el buen sentido, de que no tiene claridad si realmente hay diagnóstico tardío en Cusco o en el lugar donde quiera ser. Tendrá que averiguar información. ¿Correcto? Pero no basta que ella nos dé datos del diagnóstico tardío. La pregunta es, si tú piensas que hay diagnóstico tardío y quieres ver los factores, desde la teoría se sabe qué factores están asociados a ese diagnóstico tardío, en gran medida o en menor medida, pero hay escrito. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, doctor. La pregunta es, tú, de todo un conjunto de factores que está descrito que están asociados al diagnóstico tardío, ¿cuál de ellos, 1, 2 o 3, no sé, consideras que sería el factor que estaría asociado?
Sí, doctor. Dime 6 factores asociados al diagnóstico tardío. Sí, doctor, lo que yo le estaba planteando ahorita era de retraso del diagnóstico. Por eso, dime 6 factores. No, ya factor diagnóstico tardío, ya entendí. No. Pues tú me dices que estudiar los factores ya. ¿Qué está descrito en la literatura como factores asociados al diagnóstico tardío del cáncer gástrico? Ya, al diagnóstico tardío es, por ejemplo, uno es que el cáncer al principio se manifiesta de forma asintomática, entonces eso también hace que... No es un factor, pues. Es el cuadro clínico, la evolución. Uh-huh. ¿Has leído algún artículo? Sí, doctor. He leído, pero más enfocado al intervalo diagnóstico. No, no, es que si tú me dices, quiero estudiar factores asociados o factores relacionados al diagnóstico tardío, tienes que leer eso. ¿Sí? Entonces, si quieres entrar bien la idea, tienes que leer, ¿no? Entonces, cuando tú me muestras la evidencia, no basta que me digas que el cáncer gástrico es tardío, se está elevando, nada. También tienes que decirme cuál de esos factores. Y tal vez para eso vas a necesitar, primero, tener información de estudios previos, de alguna otra cosa, pero para ese lugar. Supongamos que tú quieres estudiar eso en el Hospital Lorena, tendrías que tener ese dato para el Hospital Lorena. Si vas a estudiar en el seguro, tendrías que tener ese dato para el Hospital del Seguro. Sí, para el lugar donde vas a hacer el estudio. ¿Sí? Y también qué factor puede estar marcando la diferencia. Pero ahora ni idea tienes, ¿no es cierto? ¿Qué factor? Dice la literatura, por lo menos, que es en los últimos años que está marcando la diferencia para que haya un diagnóstico tardío, ¿no? Entonces, sí, doctor. Sí, la había leído así como factores asociados al paciente, factores relacionados con el sistema de salud. Leí esos dos generales, doctor. Por eso, pero tienes que seguir. Yo no descartaría tu idea, pero no es suficiente. Tienes que leer. Está bien, doctor. Tienes un poco que ahondar en los términos que yo te estoy mencionando. Pero sí, o sea, es algo que podría ser. Vamos a ver. Mm, 28. De acuerdo. 28 es Mónica Marcela Salazar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi problema en sí surge... No tu problema de ti, sino el problema de investigación. El problema de investigación que encontré surge más que nada al revisar un boletín informativo, un boletín epidemiológico de agosto del 2022 y encontré que, bueno, el Cusco estaba como una región de muy alto riesgo en lo que es la situación de la TB en cuanto a, bueno, en Perú. Por eso vi también que, bueno, las tasas de TB-MDR llegan hasta un 44% del total de los casos. Entonces, quería saber si es que había alguna forma, alguna estrategia que el Ministerio de Salud estaba usando para poder controlar esta resistencia que ofrece, ¿no?, la enfermedad. Y encontré que se hacen tratamientos directamente observados, o los DOTS. Entonces, mi problema, o sea, el problema de investigación que quería investigar era acerca de la eficacia de estos programas, ya que la cantidad de casos de TB y TB-MDR no han estado disminuyendo. Entonces, si se supone que se está implementando este programa para ver si es eficaz, si es que de verdad ayuda en algo, ¿no? Y toda la inversión que hace el Estado, si es que debería continuar o si es que no es efectiva. ¿Pero qué has averiguado?
En cuanto a cifras, No. Tú ni siquiera tienes claridad, o sea, ni siquiera tienes seguridad de que este programa exista, ¿no? Pues te pregunto, ¿qué has averiguado? se supone que este programa... No se supone, ¿qué has averiguado? Pues cuando dice he averiguado, no se supone, sino he averiguado esto. O no has averiguado, ya está, no has averiguado, o sea, tampoco no nos vamos a esto, o sea. Entonces quiero saber qué sabes sobre el programa DOTS en Cusco. ¿Existe, no existe? ¿Se aplica, no se aplica? ¿Dónde se aplica? ¿Cómo se aplica? El programa, bueno, no he investigado si está exactamente, pero hay una resolución que hace que hace hay una resolución. Claro. Otra vez estás partiendo desde el problema de tu cabeza, lo cual no está bien, no está mal. Lo que tienes que es contextualizado. ¿Y qué quieres ver ahí en el DOTS? Cuéntame. Si es que, bueno, este programa ayuda o si de verdad, digamos, los pacientes que están bajo este programa regresan, porque en sí el DOTS se trata de que el personal de salud pide a los pacientes, a los enfermos de TBC, que vengan al establecimiento de salud y el personal de salud supervise que el paciente esté tomando la medicación. Le brinda el agua, toma la pastilla, recibe los medicamentos en el centro de salud. Entonces, se aseguran de que lo esté cumpliendo al día que debe cumplirlo y, bueno, el tiempo que debe cumplirlo, ¿no? Entonces, pero los programas de tuberculosis ya todos los años, todos los meses saben cuál es su eficacia, ¿no? ¿Sabes eso, no? O sea, todos los centros, todos los puestos de salud, todas las redes, microredes, hospitales, tienen ese dato de la eficacia. Pero las cifras en sí no es que haya una disminución o que disminuyan considerablemente. Sí, bien. Pero yo veo aquí el título dice, o por lo menos ahí está, evaluación de la eficacia, dices. Pero eso todo el tiempo se anda evaluando eso, todos los meses, todos los trimestres, y hay datos de eficacia por establecimiento, por redes, por microredes, por la región, por el hospital. ¿Qué es eficacia? A ver, para que nos entendamos. En este caso sería la tasa de curación, implementando este programa. Ya. Ok. Está publicado, ¿no? En las evaluaciones trimestrales, semestrales, anuales que tiene el programa. Entonces, ya no podrías estudiar eso porque ya eso está disponible, ¿no? ¿O qué es lo que quieres estudiar? O sea, el porcentaje, digamos, de pacientes que continúan, que sí cumplen el tratamiento, los que se curan, los que abandonan, a pesar de... Eso ya existe. O sea, lee el manual del programa y eso se llama el estudio de cohorte. Entonces, de cada 100, ¿cuántos curan, cuántos abandonan, cuántos recaen, cuántos... o sea, todo eso existe. Y eso se hace como parte de los informes que mensualmente se da. Entonces, ese dato de la eficacia y ese de si abandonan o no abandonan, etcétera, existe. ¿Qué es lo que querías investigar o qué es lo que quieres investigar? Justo eso era más que nada para saber si es que no tendría sentido. Es igual que me digas, quiero investigar la prevalencia de infección de herida operatoria en esto como parte de las infecciones asociadas. También tenemos día a día, trimestral, mensual, tenemos ese dato, ¿no? Por ejemplo, un estudio de ese tipo no, porque es información que permanentemente se maneja en el sector, ¿no? O sea, ahora el tema de la tuberculosis, etcétera, tiene algunas aristas que valdría la pena investigar, sí, pero estudiar eficacia no es una cosa que
¿Por qué? Porque ese dato ya lo tenemos, ¿no? Te lo digo porque yo manejo toda esa información, ¿no? Entra nada más si quieres. Te ha alcanzado el ASIS del hospital regional, ¿correcto? Entra y vas a ver, debe estar ahí. No lo he visto. Pero teóricamente debería estar ahí el dato, por ejemplo, de la eficacia del DOTS del hospital regional, ¿no? Pero igual que hay para el regional, Lorena, Belén, Pampa, Tío, todos tienen su estudio de eficacia, ¿no? ¿Sí? Está bien, doctor. Claro. O sea, igual, por ejemplo, el otro tema, efectividad de los tratamientos actuales de la leishmaniasis, ¿no? Es difícil saber en la leishmaniasis en qué momento dices está curado o no está curado. Antes de que pienses en eso, ¿no? Ahora, más bien podrías ver, ya, es una preocupación que la eficacia no avanza, pero la eficacia está creo por encima del 90%, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? O sea, vamos a ver, o sea, mira, la eficacia es mayor al 98%, esquema 1, y la eficiencia es 92.9. Y estoy así a la primera que estoy encontrando esa información, ¿no? Nuevamente, por eso, jóvenes, lean, estudian, revisen. Entonces, yo, o sea, tengo acceso a esa información, ¿no? Entonces, pero a pesar de esa eficacia, tal vez habría que estudiar los multidrogos resistentes, qué aspecto realmente preocupa en Cusco, hay suficientes casos de multidrogo resistencia, pero sí, o sea, el tema de tuberculosis valdría la pena ser estudiado de algún modo, pero el tema de la eficacia por sí no, porque eso ya dije, forma parte de los informes operacionales que hacen todos, y cuando ustedes sean médicos y vayan a hacer serums en algún establecimiento van a tener que hacer ese informe también. Muy bien, vamos a ir a la siguiente. $20. Vamos a ver quién está en mi lista como 20. Está Ronnie Amberson Huiza. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Tú eres Ronnie Huiza, ¿no? Sí, doctor. Ok, te escuchamos. Bueno, doctor. El problema que estoy planteando estudiar es sobre... Actualmente existen algunos, bueno, cuando hice las rotaciones, sobre todo de oftalmología, vi que la mayoría de los pacientes tiene algunos factores asociados sobre todo a lo que son la aparición de retinopatías. Esto más influyente sobre todo en diferentes puntos, ya sea en diferentes puntos y hospitales en los cuales roté, por lo cual estaba planteando hacer un estudio acerca de los factores de riesgo que pueden asociarse a esta retinopatía, pero sobre todo en los pacientes que son detallados más que todo en la altura. ¿Y Cusco no está en altura? Exactamente, doctor. Y entonces, ¿por qué haces una redundancia, no? Sí, doctor, es un poco redundante, pero bueno, el título que planteé era factores de riesgo asociados a las retinopatías en pacientes de altura.
Más que todo, esa parte, bueno, es el título sobre... No, es que, ¿sabes qué? Es un esnovismo decir, pues, de altura porque le pones al título altura. Si todo el mundo sabe que Cusco está sobre los 3.000 metros. O sea, basta que en el título aparezca Cusco, ya sabe que es altura. Pero ese no es el tema. ¿Qué motiva el estudio? A ver, cuéntame. Lo que motiva es sobre todo las comorbilidades que vi y la aparición constante de muchos pacientes que tienen las retinopatías, sobre todo asociados a la diabetes mellitus tipo 2 y también las no proliferativas, que son es de constante aparición, ya que... ¿Qué es estudiar retinopatía diabética? Es una de las retinopatías, aunque sobre todo serían todas las retinopatías, tanto las proliferativas como también las diabéticas, las de tipo 2 o las no proliferativas. O sea, solo te vas a estudiar desprendimiento de retina. Porque aquí dice enfermedad renal crónica en pacientes de hemodiálisis, eso no tiene nada que ver. Este título, doctor, lo cambié por la razón de que... Nuevamente, si lo cambian, tienen que a través del delegado, pero si no, yo estoy viendo una cosa que es lo último, ¿no? Sí, doctor, ese título ya al informarme, bueno, con más teoría y conceptos, ya lo especifiqué más. Ese título, bueno, lo voy a recambiar. ¿Qué te preocupa entonces? A ver, cuéntame, otra vez. Lo que me preocupa es esa incidencia, la incidencia sobre todo de la aparición de las retinopatías en los pacientes oftalmológicos. Retinopatías es todo y nada, pues retinopatía, enfermedad de la retina. ¿Así en general o es algo particular? Particularmente, bueno, pueden ser los traumatismos que puede tener asociados sobre todo al desprendimiento de retina, uno de ellos, los asociados a la diabetes mellitus tipo 2, a la hipertensión, sobre todo las comorbilidades de la aparición de la retinopatía. Pero no, pues, pero tenés que escoger uno nomás, porque si dices desprendimiento de retina asociado a traumatismos, a hipertensión, a diabetes, o sea, estás abriendo demasiado el abanico, ¿no? Entiendo, doctor. Ahora, en algo particular, sobre eso tendrías que incidir y ver. Y decirme, ya, y averiguar, ¿no? Cómo sustentas eso desde la realidad que realmente es un problema, ¿no? Por ejemplo, hay tasas de desprendimiento para, por ejemplo, asociados a la hipertensión a nivel global, a nivel internacional. ¿Qué pasa si esa tasa es, por decir, estoy diciendo cualquier cosa, 2 por 1000 y en Cusco es 0.5? O sea, en realidad en Cusco no hay tanto como en otros lugares. O sea, cosas de ese tipo tienes que empezar a revisar, a ver, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a ti te preocupa el tema del desprendimiento de la retina o algo en particular exactamente la retina? El desprendimiento de retina sería la preocupación que tengo. Focalizar, ¿no? Y la otra idea es, una vez que más o menos tengas una idea, vas buscando información, ¿no? Ver si hay estudios similares o parecidos. Si hay estudios similares o parecidos, mínimo vas a necesitar 10. Estás en buen camino. No hay dos posibilidades. O tu idea es relativamente novedosa, o en realidad no tiene ni pies ni cabeza tu estudio. Ya más de uno lo ha visto y ha visto que no. ¿Sí? Ese es para ti y para cualquiera. No. Entonces, usualmente, o sea, si quieres estudiar factores asociados al desprendimiento de retina en diabetes, en hipertensión, en traumatismo, eso hay decenas de estudios, ¿no? Centenas de estudios. ¿Sí? Entiendo. No es una cosa necesariamente novedosa. Ahora, por eso digo, usualmente debería ser, el doctor quiere que estudiemos una cosa, yo quiero ser novedosa, entonces demuéstrame que lo que vas a estudiar es novedoso. ¿Sí? Pero aún así, parece ser que el desprendimiento de retina puede ser algo que requiera ser investigado
¿sí? Pero en todo caso, debería hacerse una revisión y contextualizar, ¿no? Entonces, en muchos de los casos ustedes todavía están en la cabeza del problema o salen desde la teoría, lo cual no está mal, pero tienen que empezar a ver en un lugar concreto, ¿no? Que es donde harían el estudio realmente. Muy bien, quedamos así contigo, continuamos con nuestra ruleta. $26. Vamos a ver quién es 26. Y en nuestra lista es Rosa Elizabeth Quispe Aquino. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Doctor, voy a empezar. Bueno, básicamente voy a empezar a citar esto, ¿no? La investigación sobre el cerebro en desarrollo demuestra que las experiencias en la infancia temprana construyen los cimientos de una fuerza de trabajo calificada, de una comunidad. Mira. No es necesario que me leas un artículo, párrafo, no. Háblame con tus propias palabras. ¿Qué quieres estudiar y qué motiva el estudio? Ya, doctor. Básicamente mi estudio va relacionado a darnos la evidencia. Bueno, este artículo que le estaba tratando de leer daba evidencia reciente que había identificado un conjunto de habilidades que van a ser esenciales en los niños para el éxito escolar y la preparación y la adaptabilidad de sus muestras futuras en la fuerza de trabajo, ¿no? Ahora, en consecuencia de esto, voy a empezarles a hablar de lo que es mi tema de investigación, ¿no? Básicamente sabemos que en la niñez el desarrollo de las funciones ejecutivas durante los primeros años de vida van a ser de mucha importancia para el funcionamiento cognitivo, la conducta, el control emocional y la interacción social de un niño, ¿no? Esto va a repercutir bastante en su vida futura, ¿no? Entonces, mi idea de... Entonces, a esto va, doctor, mi título de investigación, ¿no? Que titula es el proyecto para fortalecer funciones ejecutivas en niños preescolares en el Jardín 90 de la ciudad del Cusco, doctor. Pero cuando tú dices proyecto para fortalecer, es una intervención, ¿no? De carácter. Sí, doctor. ¿Tú estudias medicina o estudias educación? No, doctor, es que básicamente en este estudio hay un... ¿Cómo le puedo explicar? Las funciones ejecutivas, necesariamente la neuropsicología infiere acá, porque el desarrollo de las funciones ejecutivas, doctor, se dan en las etapas más tempranas, ¿no? Antiguamente se creía que las funciones ejecutivas se desarrollaban. Doctor. ¿Qué es una función ejecutiva? Ya. Doctor, la función ejecutiva son procesos psicológicos involucrados con la solución de problemas y en consecuencia, esto va a establecer metas en la persona, ¿no? También se pueden definir como capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular la propia conducta de uno, ¿no? Y estas ayudan o permiten establecer y mantener y supervisar y corregir y alcanzar un plan de acción dirigido a una meta, ¿no? Entonces, ese es mi tema de investigación, doctor. ¿Qué funciones cognitivas conoces? Explícanos. Doctor, ¿me escucha? Sí, te estoy preguntando, ¿qué funciones cognitivas conoces y qué teorías respecto a ellas? Bueno, lo que son funciones cognitivas, doctor, podría... No podría. ¿Cuáles son y qué teorías hay al respecto? Las teorías... Bueno... Doctor, o sea, cuando hablamos de funciones cognitivas, doctor, nos referimos, ¿no? Lo que podemos realizar, lo que un niño podría realizar, cualquier tarea, ¿no? Como podría ser memoria, orientación. Dale nombres a eso, a las funciones cognitivas. Ya, doctor, podría ser la memoria, también la atención, el lenguaje, la orientación en espacio, también podríamos, y todo eso, ¿no? A eso me referiría, doctor.
¿Todo eso piensas estudiar? No, ¿No? yo, doctor, solo pienso estudiar lo que son las funciones ejecutivas y cómo pueden influenciar en un niño que no recibe esta, ¿cómo le puedo decir? Esta estimulación de estas funciones ejecutivas entre una etapa preescolar, doctor. ¿Qué funciones ejecutivas hay en...? ¿Qué funciones ejecutivas existe y que tendrías que estudiar? Bueno, doctor, dentro de las funciones ejecutivas podremos saber la del control, la de la, también la de la proyección. Hay diferentes No funciones. es que hay diferentes. ¿Cuáles? La proyección, el control de los problemas, la actuación frente a un problema. ¿Qué más? ¿Qué otra función ejecutiva he encontrado? Era... ¿Cómo se mide esto? A ver, cuéntame. Ya, doctor, para medir las funciones ejecutivas, doctor, hay una escala que es la escala Brief, que tiene 64 ítems y que se aplica, ¿no?, a estos niños preestimulación de las funciones ejecutivas, y este mismo test se aplica post-estimulación de las funciones ejecutivas mediante el juego, doctor. Hay un programa que se puede aplicar a los niños y ver, ¿no?, cuánto es la relevancia y cuánto ayuda este programa a los niños, ¿no? Y esto, emplearlo, ¿no, doctor? Sería un programa casi experimental, ¿no? Y podría hacerse una prueba piloto, ¿no?, con una pequeña población y plantearlo posterior a una población grande, ¿no? Ok. ¿Y en qué se diferencia esto de los control CRET que existe en el ministerio? ¿Doctor? ¿En qué se diferencia esto que tú nos dices del control CRET que existe en el Ministerio de Salud? Control CRET. Control de crecimiento y desarrollo. Bueno, doctor, lo que he leído, los artículos, lo del Minedu, he visto que no aplican nada en los colegios, no, bueno, en los jardines, no tienen dentro de su plan de trabajo, es la aplicación del control CRET, doctor. No, eso es función del ministerio. Y hacen niños, en preescolares, en adolescentes, etcétera, ¿no? Hay todo un programa grande, ¿no? Avalado por la OMS, OPS, UNICEF. Ahora, estás hablando de que quieres las funciones ejecutivas, pero ¿cuál es el problema y qué quieres estudiar? El problema, doctor, es que no estimulan estas funciones ejecutivas en los niños, ¿no? Y como le estaba explicando... Por eso, es que no es eso. Es igual que dices, no hay control CRET, ya está bien. Pero ¿cuál es el problema que tú estás identificando y que quisieras estudiar? Básicamente, doctor, mi problema sería pues la falta de... ¿cómo le puedo decir? De un plan dentro de una institución educativa inicial. Pero es que cuando tú es un plan, o sea, ¿tú quieres implementar un plan? No, quiero probar un plan, doctor. Quiero probar un plan, un programa. Quiero implementar un programa que es mucho más fácil, que se puede implementar y puede dar mejores resultados que quizás el programa CRET, doctor, ¿no? Sí. Y que quizás se podría aplicar en los colegios o en los jardines y es más fácil sobrellevar. ¿Los de la OMS no han visto eso? O sea, los de UNICEF, los OPS, ellos no han revisado. Bueno, siempre pienso que sí, doctor, pero no lo aplican en los colegios, no lo aplican en los jardines. O sea, otra vez que no se aplica, pero no es que no se aplica, se aplica tampoco, pero o sea, no se aplica en la intensidad ni la frecuencia, ¿no? Pues te digo, ¿cuál sería tu variable independiente? ¿Cuál sería tu variable dependiente? Bueno, doctor, dentro de mi variable independiente tendría lo que es... mi variable independiente sería, doctor, el programa en base a juegos que pienso aplicar, y mi variable dependiente serían las funciones ejecutivas, doctor.
pero no dices que más bien las funciones ejecutivas, o sea, los juegos no es una variable en sí, ¿no? No es una variable, porque es un instrumento de implementar ese programa de funciones ejecutivas. Ya, doctor. No sé si más o menos lo había. Yo ya me quedé confundido, o sea, y lo otro es, o sea, decir cuál es el estado de insatisfacción respecto a este tema, ¿no? No desde la que está en la cabeza o en la teoría, sino desde la realidad. ¿No? No lo he revisado eso, doctor. Satisfacción, claro, no. Todo eso hay que ir viendo, ¿no? Porque si no, por ejemplo, aquí hay un tema que has planteado, factores asociados a la no adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un tema que ya se ha hecho en la escuela profesional, ¿no? De todas maneras te lo digo para que si estás pensando en otra idea, ¿no? Pero sí es una tesis que yo he asesorado incluso. Mira, o sea, siento que has identificado algo que llama la atención, que preocupa y que está bien. Lo que no está claro es exactamente qué quieres investigar. O sea, mezclas un poco todo, pero no veo claridad ahí. Y todo parte desde la teoría también, ¿eh? O sea, desde lo que un poco piensas, sientes. Y no digo que no sea algo real, pero la pregunta es, todos hay que centrarnos en algo puntual, etcétera, ¿no? Y respecto a, o sea, yo sentiría que incluso para hacer un estudio de ese tipo hay que tener, o sea, si lo quisieras hacer y estuviese haciendo la especialidad de pediatría, podría, pero en pregrado hay cosas que van a escapar a tu manejo. ¿Sí? Ahora, si estuviese siendo la especialidad de pediatría, probablemente tengas más elementos para estudiar algo de esto, ¿no? Entonces más parece un tema de, porque incluso es implementar un plan, ¿no? Entonces son cuasi experimentales, ¿no? Requieren de un seguimiento exhaustivo y dedicación, ¿no? Que no sé si puedo tener, o sea, eso es lo que me preocupa, ¿no? O sea, no es cuestión de que vayas de cuando en cuando, des una charlita, no. O sea, usualmente, en los términos que nos has planteado, me parece algo interesante, habría que ver, habría que, o sea, para sustentar y convencernos, decir ya, este esquema BIR, creo que nos has dicho, de funciones ejecutivas, es mejor de que el CREP por esto. ¿Ya? Es más, a tal punto que hay países como Suecia, Escandinavia, no sé, o sea, tendrías que mostrar, ¿no? O sea, que ya eso en otros lugares supera a lo que está establecido formalmente en entidades como OMS o OPS, ¿no? Pero me parece interesante, pero la otra cosa es que no sé si el nivel de tu background, o sea, del conjunto de conocimientos va a permitir entender adecuadamente el tema, ¿no? En todo caso es una decisión tuya respecto a este tema, y si insistes tendrías que leer mucho más. ¿Y has encontrado algún estudio similar o parecido? Aquí en Perú, doctor, he encontrado un estudio que solo habla, ¿no? El plan de desarrollo para funciones ejecutivas. No, este no es de Perú, este es de Barcelona, que es un plan de desarrollo de funciones ejecutivas en niños, ¿no? Pero esto es en niños de 10 años. También encontré otro estudio, doctor, que no, cita... pero es plan. O sea, cuando es el plan no es un estudio, ¿no? Acá hay otros también, doctor, que hablan de las funciones ejecutivas. Una acá, un antecedente nacional, doctor, que titulaba
habilidades de las funciones ejecutivas en niños de 5 años en el PRONOI nomás, no solo eso es lo que he encontrado, ¿no? Y acá un boletín. Eso estaba haciendo descriptivo, ¿no? Claro, ese sí es descriptivo. Acá hay un boletín, ¿no? Que habla justamente de la del Minedu, doctor, que habla, ¿no? De una investigación acerca del cerebro y su relación, doctor, con las funciones ejecutivas y, como digo, se me fue la palabra. No, está bien. Mira, yo no lo descarto, pero es un tema en el cual fácilmente, por ejemplo, yo no me metería mucho, porque requiere varias cosas. Parece interesante. Si lo planteas desde la especialidad, tal vez tenga más sentido. No estoy diciendo que no sea algo que sea interesante, sino más bien me preocupa el background, ¿no? Si no, vas a terminar tu internado y como no tienes claridad, entonces vas a hacer otra tesis y vas a tardar 1 año en graduarte. ¿Sí? Tú decides. ¿Sí? Yo solamente me encargo de decir, o sea, nuevamente por eso, si tú vas a manejar o lo vas a hacer, fabuloso, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo en tesis 2 un alumno que está haciendo un estudio experimental, ¿no? Con virtualidad, estrés, niveles de cortisol, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso terminando nomás tesis 1, ya está inscrito el tema de tesis, ¿no? Y ya está empezando su tesis, pero ha leído, se dedica a eso, entonces eso requiere pues bastante conocer el tema. Ok, muy bien. Finalmente, vamos a ver el 10. Carrión Puma, Marian Melín. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Ya, doctor, el tema que yo había visto para poder investigar, era en cuanto al caso de aumento de casos de diabetes mellitus. Y bueno, en cuanto a esto, más lo vi por la falta de, investigando por la falta de educación, o para investigar la falta de, o los factores que hay en cuanto a que van a estar asociados a lo que es la falta de educación, o también respecto a la pertinencia y modo de uso de medicamentos, que estaban tanto en la comunidad médica como en el público en general. Entonces, esto más lo hice porque investigué en diferentes, tanto en el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control, y por el aumento de casos, ¿no? En cifras que había de más de 9.586 casos de diabetes en el primer semestre del 2022 y había más de 32.085 desde el inicio de la pandemia. Ok. Ahí para fundamentar no basta que digas la diabetes. Eso o sea, además la diabetes está disparándose. O sea, ahí no va a tener problemas. Pregunta, ¿qué te llama la atención? Vas a estudiar, ¿cierto? El problema en pacientes diabéticos. ¿Cuál es el problema ahí? La falta de educación, doctor, o la falta de educación respecto a lo que es la pertinencia y el modo de uso de medicamentos. Ya, porque aquí tú pones calidad de atención y la relación, son dos cosas. ¿Qué es lo que exactamente te llama más la atención? Porque son dos cosas y no es como hacer dos trabajos, ¿no? Factores asociados a la calidad, factores asociados y la relación médico-paciente. Sí, doctor, ese era... Aunque la relación médico-paciente lo podrías incluir dentro de la calidad, pero no lo sé. Pero eso, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te preocupa?
y dónde, porque la idea no es algo general. Tienes que decir en el hospital regional, en el hospital Lorena, en el hospital tal, en el centro de salud, en la comunidad. Doctor, Sí, a ver, te escucho. por ejemplo, lo que yo quería investigar era más en lo que viene a ser en el Hospital Nacional Adolfo Guevara, porque esto era, bueno, vi noticias que se había detectado mensualmente alrededor de 60 nuevos casos de diabetes, y aparte que estos no tenían, bueno, lo que a mí me preocupaba era que en este caso el uso, ¿no?, de los medicamentos, ya que algunas personas o bien no siguen el tratamiento indicado o no saben, o también por parte de lo que es el personal médico, no hay una buena indicación o para ver más o menos eso, no sé cuál sería el problema en cuanto a que estos casos van aumentando y van empeorando también, ¿no? ¿Ya te ves en relación médico-paciente o es calidad? No es ninguno, creo, exactamente. No, doctor, no sería más eso. Sería más en cuanto a la educación. Ya. Eso tienes que definirlo tú, ¿sí? Sí. Pero el tema que lo estás abordando parece interesante. Escuché algo por ahí, que habría una tesis sobre esto. ¿Has revisado en No, pero, o sea, sí revisé, pero no vi algo en cuanto a lo que es la falta de educación, más a lo que es, bueno, el uso de medicamentos o el tratamiento, no. Bueno, tendría que buscar más. La verdad es que no lo he buscado más a fondo. Tienes que estar segura, porque algo de eso yo he escuchado, pero no estoy seguro tampoco. O sea, no. Entonces es a ver, algo así como, o sea, en realidad lo que tú estás tratando de plantear y todavía no termina de definir, me parece que es algo interesante que vale la pena explorarse, pero es solo la idea. Tienes que leer. Hay muchos estudios sobre esto en otros lugares, ¿sí? y asociados a ¿cómo se llama cuando no cumplen el tratamiento? A ver, tú mismo has puesto aquí no sé. Mira, siento que alrededor de lo que tú me has dicho hay algo que podría ser. Exactamente que no. Es lo que tienes tú que descubrir a partir digamos, entonces, pero algo de lo que tú me estás diciendo pareciera que en algún momento por ejemplo, veo asociados a estilos de vida no saludable. Doctor, también podría ser lo que es el incumplimiento, en cuanto al respecto al incumplimiento terapéutico, no persistencia terapéutica. No, sí, yo he sido asesor de tesis de eso. Sí, pues estoy diciendo, o sea, lo de adherencia ya casi se ha hecho para hipertensión, para diabetes, etcétera. Pero estos temas de relación médico-paciente, educación sanitaria, etcétera, porque en realidad sobre eso me parece que no, pero dado que es un tema que se ha ido estudiando, valdría la pena estar seguros que ese tema no existe, o sea, que nadie lo haya hecho. Entonces, de tal manera que vayas con seguridad, de tal manera que lo inscribas, y una vez que estás inscrita, ya seas dueño de ese tema. Exacto. O sea, y
Y en realidad, bueno, no me acuerdo, no encuentro dónde está el estudio. Pero incluso tengo ahí un artículo que lo vamos a publicar sobre eso. Pero estos temas que tú me estás diciendo sería bueno, o sea, y me parece muy simple, el tema de la educación, no sé, el tema de la relación médico-paciente, la empatía, o si el médico le explica adecuadamente. Eso tiene sus nombres y sus denominaciones, ¿no? Pero si vas por ese lado, pareciera que podría haber futuro, ¿no? Pero tienes que leer. Sí, y tienes que encontrar estudios similares o parecidos, ¿no? Sí. ¿Tú eres? Carrión Pumamari. Carrión Pumamari, ¿qué número? 10, 10, doctor. 10. Muy bien. Mira, sobre más o menos lo que me has dicho, son aristas poco estudiadas, ¿sí? Usualmente estudian no adherencia o esto o lo otro, ¿no? Por esos temas que tú me dices, lo único que me gustaría es que revises en el repositorio de la UNSAC y de la Andina que no hay. Y una vez que estás seguro de eso, vas buscando temas similares o parecidos y a partir de eso identificas. Entonces vas a empezar desde la teoría y de tu cabeza, pero luego tienes que contextualizarlo. ¿Correcto? Sí, doctor. Está bien. ¿Ya? Okay. Ya. Muchas gracias. Sí, me parece que algo puede haber. Entonces, cuidado que te dé más bien el síndrome de Saulo. ¿Sabes lo que es el síndrome de Saulo, no? No. ¿No has leído la Biblia, Saulo? ¿Quién era? No. Wow, Mari. ¿Cómo puede ser? Saulo era un pecador y se convirtió al cristianismo. Era un cobrador de impuestos, bla, 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 toda una historia, ¿no? Entonces estaba yendo y de pronto Dios, ¿no? Está yendo a perseguir o a cobrar impuestos, algo así. Y entonces, antes de que llegue al lugar donde iba a ir a cometer todas estas tropelías, entonces aparece una luz y un resplandor, ¿no? Y lo enceguece a Saulo, ¿no? Y luego del cual Saulo se convierte en cristianismo, ¿no? ¿No? Ahí está Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que te encegueces y ya te emocionas, dices, ya tengo mi idea y ya dices, ya que voy a estudiar, ya tengo idea, el doctor me ha dicho, ¿no? ¿No? Más bien, ya tienes algo, un hilo por ahí, tienes que hilar fino, buscar, precisarlo y ya está, pero que no te enceguezca tus ideas ni tu memoria, ¿sí? Está bien, doctor. Ese es el síndrome de... Sí, ya está. Ya. Muy bien, jóvenes. Ok, vamos a cortar ya. Sé que muchos más quieren plantear, pero ya saben cómo va la cosa. Tienen que ser específicos y a una realidad concreta también, ¿no? Entonces vamos a coordinar para que el fin de semana, si no hay cuánto tiempo, podamos tener ya un taller más amplio el día sábado, ojalá. Déjenme ver mi horario y les comunico a través de Jaro. ¿Correcto? Sí, o sea, así va a ser. No, sí, yo te voy a decir, voy a revisar mi agenda y en base a eso te digo, ¿sí? Ya el pasado fin de semana estuve con los de tesis 2, ¿no? Ok, quedamos así. Hasta luego, buenas noches, jóvenes. Pueden ir en paz, que la fuerza los acompañe. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.